Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal de internet en nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, ya durante esta semana, ya el próximo domingo se reanudan las clases, comenzamos con las clases de los jóvenes también, así es que estamos ya entrando a lo que conocemos como normalidad. El estudio del miércoles también ya comenzó, así que para que nos vamos poniendo al día con cada una de las actividades de nuestra iglesia. Y como tal, regresamos a Romanos. Recuerde que hemos estado estudiando Romanos durante prácticamente todo el año anterior y como ya es tradicional, durante el verano tenemos sermones temáticos, principalmente relacionados con la vida de personajes bíblicos. Pero el día de hoy regresamos a Romanos y regresamos a un capítulo sumamente importante, como todos, pero en especial este capítulo 8, que es el capítulo donde prácticamente la mayor parte de él, son cerca de 27 versículos, nos hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios. Si bien es cierto, el Espíritu Santo es nombrado a lo largo de toda la Escritura, por supuesto, es en este capítulo donde detalladamente se nos entregan las acciones, la forma que tiene el Espíritu Santo de trabajar en nosotros como su pueblo, como sus hijos. Y vamos a tomar el capítulo 8, el versículo 26 y 27. Se escucha como así porque se me perdió esta cosa que va acá. Así que trataré de no hacer tanto tss, tss. Tengo la duda si la perdí o se lo comió la Tabita, pero la conclusión es que no está. Bien, 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Padre amado, en esta mañana venimos delante de tu presencia a escudriñar estos dos versículos que están dentro de toda esta vasta enseñanza acerca del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que podamos ser formados por ella, Señor, y que también tu Espíritu Santo use tu palabra para poder transformar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía, ¿no es cierto?, estos 27 versículos hablan acerca de la persona del Espíritu Santo, nos hablan del sello, nos hablan ¿no es cierto?, de lo que significa verdaderamente andar en el Espíritu y no andar en la carne. Entonces ese contraste es súper marcado en este capítulo. Y llega a un punto, y acá va a decir algo que nos pudiera parecer, ¿dónde estaba? No se lo comerá David. Ay, ¿pero dónde estaba? Milagro. Llamo a las cosas que no son como si fueran. Así tuerce la palabra. Bien. Entonces, pero sonaba como más ronquito, así como más. Entonces, dice ahora, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo primero que vamos a ver es que ahora nos encontramos en una situación en la cual el Espíritu Santo va a operar como un intercesor en nuestra relación con Dios. Estos dos pasajes han sido objeto muchas veces de malas interpretaciones en relación principalmente al tema del gemir y todo esto que lo vamos a ver ahora, pero básicamente lo maravilloso de esto es que el Espíritu nos asiste, que es la palabra correcta en el griego, nos asiste. Vale decir que Él se mantiene atento en
nuestra debilidad. Y Pablo aquí no hace una especificación a qué debilidad se refiere. Las encierra todo. Nosotros tenemos que reconocernos como personas, como seres débiles. Somos físicamente débiles en comparación con otras criaturas. Somos emocionalmente débiles. Somos intelectualmente débiles. Tenemos límites, ¿no es cierto? Y también hemos de reconocer que somos espiritualmente débiles. No es que el espíritu sea débil, nosotros somos débiles y por lo tanto el Espíritu Santo tiene que asistirnos permanentemente para que nosotros justamente podamos hacer la voluntad de Dios. Sabemos que el Espíritu ciertamente es Dios en nosotros y por lo tanto esa asistencia permanente, que es la idea de la palabra, ¿no es cierto? Una asistencia permanente, no es algo ocasional, es algo permanente. Es absolutamente necesaria por nuestra debilidad. Una de las cosas que debemos reconocer nosotros es que somos débiles. Por eso muchas veces cuando se habla y se trata de alguna manera destacar la gran fe de alguien, esas cosas son muy peligrosas porque tienden a creernos o hacernos creer que efectivamente nosotros tenemos una gran fe. No tenemos una gran fe, tenemos fe. Dios nos pide, ¿no es cierto?, nos exhorta a ¿qué cosa? A aumentar la fe. Pero no partimos de la base que tenemos una gran fe. Y no estoy hablando de que no busquemos a Dios o no seamos constantes en la oración, sino que nuestra condición, ¿no es cierto? Recuerden que el Señor dice una figura, ¿no es cierto?, literaria que dice, si tuviésemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, lo que significa que ni siquiera tenemos una fe de ese tamaño. Entonces nadie acá se va a definir el gran hombre o la gran mujer de fe. Todos esos títulos grandilocuentes lo que hacen es opacar la obra del Espíritu. Y no porque tengamos problemas de autoestima espiritual, sino porque tenemos que reconocer una realidad. Porque como dijo el apóstol Pablo, en la medida que somos débiles, Él es fuerte. ¿Por qué? Porque le buscamos más, le necesitamos más, se hace más patente nuestra necesidad. Por eso es tan terrible cuando un hijo de Dios no tiene una disciplina espiritual en cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto a al congregarse, en cuanto al crecer en la obra del Espíritu, porque ciertamente, como siempre digo, existen dos posibilidades: o realmente el Espíritu Santo no mora en esta persona, o definitivamente está tan constrito que parece que fuese un inconverso. No lo podemos saber finalmente porque no vemos el corazón de las personas, pero sí recuerden que el árbol se reconoce por sus frutos, ¿no es cierto? Y los frutos son claros: amor, gozo, paz, paciencia, bondad. No está hablando de lo que nosotros podemos entender muchas veces como fruto, que tiene que ver más bien con manifestaciones que no necesariamente son del Espíritu, sino con cambio en nuestro carácter y el someternos cada vez más a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Y acá el apóstol dice, ¿no es cierto?, de igual manera el Espíritu nos asiste en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir? ¿Por qué pedimos nosotros los cristianos? ¿Cuáles son los motivos de oración que tenemos? ¿En qué enfocamos nuestro tiempo de oración? Partiendo de la base que espero que tengamos tiempo de oración, ¿no es cierto? Y recuerden que tiene que ser algo entre tú y Dios, entre mi persona y Dios. Estamos hablando de esa intimidad que es absolutamente necesaria. ¿Para qué? Para que al vivir en comunidad, ¿no es cierto?, se note que somos hijos de Dios a través del amor que nos tenemos unos a otros. Pero cuando dice, de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad, ¿me reconozco débil? A veces estoy tan engañado que creo no necesitar ni la oración, ni la iglesia, ni la palabra, ni nada. Y Satanás es un experto para mantenernos engañados. Cuando la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no está hablando de gente inconversa. Ellos ya están cautivos de Satanás. Está hablando del pueblo de Dios
¿Y cómo lo va a devorar? No como nosotros pensamos. Lo va a empezar a carcomer, ¿no es cierto?, a través de este alejamiento. Esto que comienza como algo ocasional y que después se puede transformar en una costumbre. Por eso es que dice la palabra, ¿no es cierto?, en hebreo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, esto viene desde que la iglesia es iglesia. La tendencia a no congregarse y al punto de que en algún momento llegamos a decir, no lo necesitamos. En realidad no hay una diferencia en mi vida, vaya o no vaya, ore o no ore. Dios está conmigo, decimos. ¿Por qué? Porque me salen las cosas que yo quiero que me salgan. Pero si somos hijos de Dios, te aseguro que en algún momento ese Dios maravilloso, amoroso, nos va a disciplinar, porque nos ama. Y al que ama, dice, disciplina. Si pasan los años y no tengo disciplina de Dios y las cosas transcurren como si no pasara nada, entonces yo debiera realmente preguntarme eso, porque ¿hasta cuándo creo yo que el chicle se tiene que estirar? O el elástico se tiene que estirar. Bueno, son cosas que obviamente nosotros no podemos determinar, cosas específicas, pero entendemos también que nosotros, ¿no es cierto?, si somos hijos de Dios y sobre todo en los tiempos que vivimos, nos va a mantener más bien a rienda corta que rienda larga. No hay ningún personaje en toda la Biblia que hayan pasado años, ¿no es cierto?, en una condición lejos de Dios. Lejos de Dios. Entonces, todos ellos han sido disciplinados, si no inmediatamente, en el corto tiempo. En el corto tiempo. Entonces, nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Obviamente, esto no se está refiriendo, y este es el sentido de este pasaje, no se está refiriendo a lo que como hijos de Dios sabemos que debemos orar. ¿No es cierto? Vuelvo a insistir, si es que tenemos ese tiempo de oración. Por ejemplo, Mateo 6:10, no lo busquen, es, ¿no es cierto?, la oración modelo. Dice, hágase tu voluntad. Los cristianos oramos para que se haga la voluntad de Dios. Dice, así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. En el cielo no hay problema, en la tierra está el problema. Porque somos nosotros, en nuestra debilidad, los que tendemos a no hacer la voluntad de Dios. A no hacer la voluntad de Dios por nuestra debilidad en concreto. Cuando dice, por ejemplo, por la unidad, en Juan 17:21. Juan 17:21. Anótelo porque son pasajes muy conocidos. Espero. Juan 17:21, Jesús está orando, es lo que se llama la oración sacerdotal. Recuerden, ¿cuál es la función de un sacerdote? En el Antiguo Testamento era interceder. ¿Y cuál es el motivo de la intercesión de Jesús? La unidad, que se mantengan unidos, que Pablo posteriormente dice solícito en guardar la unidad. Entonces son motivos de oración que cada cristiano debiera hacer individualmente y congregacionalmente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque normalmente nuestras oraciones son oraciones, hablemos por motivaciones correctas, pero que no siguen el orden de Dios. Cuando estamos orando de esta manera, estamos buscando el reino de Dios y su justicia y estamos confiando en que Dios suplirá aquellas cosas en las cuales mi alma está inquieta. Mi alma está inquieta. Y nos cuesta eso. En 2 Tesalonicenses, capítulos 3, versículo 1. Ese sí lo vamos a ver, porque debe ser un poco más extraño. 2 Tesalonicenses 2, 1. Perdón. Primera. No. Está bien. 3, 1, sí. Que ya la Biblia está en condiciones. Yo no sé por qué hacen las hojas tan delgaditas. Más encima que tengo los dedos como martillo, entonces se rompe. 3:1. 2 Tesalonicenses 3:1.
Recuerde, esto lo debiéramos saber todos los hijos de Dios, orar porque se haga la voluntad de Dios. Jesús nos dejó el modelo de oración, ¿no es cierto? Orad porque se haga su voluntad, orad por no caer en tentación, orad por perdonar a otros, orad por nuestras necesidades. Y aquí está diciendo algo que es un motivo de oración, que dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo es entre vosotros. Entonces, hay una oración del apóstol Pablo en la cual él pide intercesión. ¿Para qué? Para que el evangelio se siga expandiendo. Los días miércoles oramos por distintos ministerios, algunos de ellos que están en condiciones de persecución, como en Cuba, en Venezuela, en Pakistán, en fin, en distintos lugares donde no gozan de la libertad que tenemos nosotros. Y como que bien decía en su oración nuestro hermano, no debemos dar por sentado, pero mientras la tenemos, debiéramos aprovecharla más que nunca. Entonces, y dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Claro, pero ¿cuál es el propósito? Que el evangelio se extienda. ¿Y en qué contexto está el versículo 2? Librado de hombres perversos que no permitan el avance del evangelio. ¿No es cierto? Ese es el contexto. Por lo tanto, Pablo no está pidiendo solamente o exclusivamente para que no le pase nada, sino lo que está diciendo es que hombres perversos, gente perversa, no interrumpa el avance del evangelio, que se abran puertas. A eso se refiere. Entonces tenemos que oramos por la voluntad de Dios, oramos por la expansión del evangelio, oramos por la unidad, oramos por sabiduría. Santiago 1:5. Se entiende sabiduría de Dios para tomar decisiones que a veces no son tan explícitas. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El contexto de este pasaje es sabiduría de Dios. Y cuando la Biblia habla de tener sabiduría de Dios, dice que debemos, ¿no es cierto?, escudriñar la palabra, profundizar en la palabra, y la palabra de Dios va a darnos sabiduría de Dios. Y cuando oramos por sabiduría, el Espíritu Santo va a recurrir a los archivos que hay en nuestra mente para poder sacar la información de Dios para resolver una situación que puede resultar difícil de decidir. Pero si no tenemos nada, si no hay costumbre, hermanos, vamos a estar pidiendo en vano. Porque el Espíritu Santo no se va a tomar de lo que piensa el mundo, ni del humanismo, no, va a tomar de lo que es de Dios, de lo que es de Dios. Por supuesto que necesitamos otro tipo de inteligencia, creo yo, que es distinto de sabiduría, para realizar las labores profesionales, de oficio o la que sea, en relación a un trabajo o a una instancia de esas características. Pero aquí estamos hablando de sabiduría de Dios que es por sobre eso. Esa sabiduría es la que tiene que gobernar mi sabiduría humana, que también, dicho sea de paso, es dada por Dios. ¿Ya? También es dada por Dios. Entonces, volvemos al pasaje en Romanos. ¿A qué se refiere entonces acá? Porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, no se está refiriendo a esto. Esto es conocido por nosotros. Necesitamos permanentemente orar por la voluntad de Dios, por la sabiduría, por la unidad, por la expansión del Evangelio, por todo lo que la Biblia nos muestra que debemos estar orando permanentemente. Y por supuesto también hay espacio para orar por las necesidades de enfermedad, de trabajo, la que sea. No son excluyentes en absoluto, pero hay un orden para que podamos aprender a confiar en Dios. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo a situaciones, en algunos casos límite,
en la que nos podemos ver enfrentados, donde oramos y no sabemos que nuestra oración, ¿no es cierto?, no es la voluntad de Dios, y oramos bajo un estado de desesperación, oramos a lo mejor bajo un estado de confusión, y espero que se aclare cuando veamos 1 Reyes 19:1. 1 Reyes 19:1. Queda claro, ¿no es cierto? Sabemos orar. Un cristiano debe tener motivaciones para orar permanentes en esa dirección que acabamos de ver y muchas más. Pero estamos frente a una situación que es distinta. Primera de Reyes, capítulo 19. Todos conocemos al profeta Elías, ¿no es cierto? Y todo lo que Elías hizo, cómo venció a esos profetas paganos, profetas de Baal. Pero Jezabel, ¿no es cierto?, lo amenazó de muerte y Elías se atemorizó. Capítulo 19 de 1 Reyes, versículo 1 en adelante. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Fíjese. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas que mató. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías pasó de un momento de máximo éxtasis, ¿no es cierto?, por todo lo que había hecho y cómo había levantado el nombre de Dios, a un temor, ¿no es cierto?, desproporcionado ante una amenaza de una mujer que sí que era mala, pero era una amenaza. O sea, si Dios lo había librado de lo otro, ¿cómo no te iba a librar de esto? Pero entra en una confusión y mira lo que ora: mátame, quítame la vida, Señor. Eso era el deseo de Elías. No critiquemos a Elías porque en circunstancias que a lo mejor nunca hemos estado, mucha gente anhela eso, ¿no es cierto? Y sabemos que esa no era la voluntad de Dios. Nosotros tenemos el libro completo. Y no solamente sabemos que Dios no le iba a quitar la vida, sino que Elías, más encima, iba a ser uno de los 2 seres humanos que nunca iba a pasar por la muerte. Iba a ser arrebatado, ¿no es cierto? Por lo tanto, imagínate que está orando él un deseo en su confusión, en su dolor, en su temor, en su miedo, en su espanto, pero Dios tiene otra cosa. Ahora, él está hablándole algo a Dios, y aquí es donde el Espíritu Santo dice: intercede, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Y qué dice que cómo intercede? Volvamos a Romanos. Y de igual manera, versículo 26, 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Estamos claros? Débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nos está refiriendo a nuestras peticiones que debiéramos conocer y que son explícitas. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo estaba intercediendo por Elías, diciéndole: Señor, no escuches su oración. Tú tienes estoy parafraseando, no me atribuyo que esta es la transcripción de la conversación, pero el Espíritu Santo estaba intercediendo a Dios para que se hiciera su voluntad y no lo que estaba pidiendo Elías, que podría ser lícito en un sentido de desesperación, pero el Espíritu Santo lo hace ¿cómo? Con gemidos, que dice ahí, indecibles. La palabra es alelato o alelatos. Significa que no se escucha,
mudo. No es, Señor, porque ahí estoy gimiendo por lo que quiero. Mátame, mátame. No. Puede que esté gimiendo, pero por lo que yo quiero. Pero el Espíritu Santo con sonidos indecibles que no puedo escuchar, no se pueden transmitir, no tiene que ver con ni el hablar en lengua, ni ningún tipo de cosa. Lo que tiene que ver es que el Espíritu Santo, en una comunicación intertrinitaria, ¿no es cierto?, se comunica con el Padre, con el Hijo, y cambia esa oración que está equivocada en el caso de Elías y que está bajo una desesperación, pero el Espíritu intercede porque él no sabe lo que está pidiendo. Él no sabe lo que está pidiendo. Y esos gemidos son, dice, indecibles. No se escuchan. ¿Cómo lo sabemos también? Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. ¿No es cierto? No es que le pongan el micrófono al árbol y... No. Pero de alguna manera que nosotros no captamos, por supuesto que no, también gime porque es creación de Dios y está siendo, ¿no es cierto?, maltratada por nosotros que somos los administradores. Pero esto no es para que nos pongamos, ¿no es cierto?, tipo Greenpeace, no. Seamos responsables, pero sepamos que la creación también gime. ¿Escuchamos eso nosotros? No. No. Pero está ocurriendo. ¿Quién escucha eso? Dios, que tiene la forma de escuchar a todas sus criaturas. A todas sus criaturas. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos. Ahí sí. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, cuándo vendrás y cambiarás este cuerpo? Como Pablo dice ahí mismo en Romanos, ¿no es cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sí. Entonces, ¿quién me librará? ¿Cómo puede ser, Señor, que yo tenga estos pensamientos, que diga estas cosas? Y eso te lleva a gemir para ser de una buena vez vestido de la gloria. Porque cuando seamos vestidos de la gloria, que para allá vamos, el pecado nunca más va a tener poder sobre nosotros. Hoy día tiene poder sobre nosotros en la carne. Y por eso es que hay una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. ¿Ya? Entre la carne y el espíritu. Entonces, entendemos eso, el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Ahora, en 2 Corintios 12. Todo ese capítulo, está relacionado con el famoso aguijón en la carne. Dios lleva al apóstol Pablo al tercer cielo y dice que en el tercer cielo vio cosas indecibles y una serie de otras situaciones. Y él mismo dice que para que la majestuosidad de esas revelaciones no lo, ¿cierto?, ensoberbeciera, Dios le deja un aguijón. ¿Pablo sabía eso? Claro, él mismo lo está relatando. Pero dice el versículo 7, 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios nos conoce. Dios sabe que Pablo en algún momento va a usar eso como una forma de exaltarse. Y entonces dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Aunque él sabía que eso estaba puesto por Dios,
Aunque él a lo mejor creería, Señor, si ya aprendí la lección, no me voy a enaltecer, Dios sabe. Y entonces, 3 veces, ¿era incorrecto que Pablo pidiese eso? No, porque obviamente en algún momento la opresión, el dolor o lo que sea, nos cansa. Y uno dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás ya, llévame. O lo que sea, no sé. Pero el Señor, ¿cómo le responde? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios tenía propósito con la aflicción del apóstol Pablo. Dios tiene propósito con tu aflicción, con la mía. Muchas veces nosotros oramos con mucha fuerza para ser librados de eso, y no está mal. Pero si no entendemos que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, ¿no? El tiempo pasa y no cambia la situación. Y empieza uno a decir qué cosa, Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí. Y empieza a carcomerse nuestra fe, nuestra poquita fe se empieza a carcomer. Y muchas veces la situación no solamente no cambia, sino que puede hasta empeorar. Independiente de la situación, pero una situación que nos acongoja puede en algún momento determinado incluso empeorar. Y nosotros insistimos porque somos débiles. Recuerden hasta dónde le llegó la fortaleza al apóstol Pedro. Paréntesis. Contigo voy, aunque me maten, yo voy a estar contigo. ¿Llegó hasta dónde? Hasta ahí nomás, cuando dije, tú también eres Galileo, este estaba con ellos. No. Y dice que empezó a maldecir. Porque en algún momento el zapato Dios lo va a apretar para ver de qué estamos hechos. Y entonces dice, 3 veces he rogado. Y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí viene lo gigante de este pasaje. Por tanto, de buena gana, ¿recuerdan esos pasajes que dice, gozaos en la prueba? Bueno, Pablo lo estaba haciendo carne, vivo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, por eso es que es tan terrible pretender forzar la voluntad de Dios cuando estamos en una situación de dolor físico o el que sea, o necesidad. Por supuesto que es lícito pedir a Dios que cambie esa situación, pero también es necesario que seamos capaces de enfrentar la realidad espiritualmente, y ahí viene el Espíritu que intercede por nosotros, ¿no es cierto?, de no solamente soportar esa instancia, sino que de glorificar a Dios a través de eso. La mentira de todas estas falsas iglesias es de que la única forma verdadera de glorificar a Dios es con que te vaya bien, que tengas éxito, que saques esto, que tengas esto otro. Todo eso no es así, hermano. Dios, por supuesto, que va a sostener a su pueblo. Él nunca va a quedar de mentiroso, jamás. Pero otra cosa es pretender manipular la voluntad de Dios con cosas que son netamente carnales. Por eso es que todos esos lugares están llenitos, porque apuntan a la naturaleza carnal, ya sea de cristianos o no cristianos. La gran mayoría no lo son. Porque te dicen, pacta con Dios, Él te va a dar esto. Entonces, lógico, es como una máquina tragamoneda o como cualquier cosa que te envicia. Y entonces, no, ahora sí, a la próxima sí. Si das tu reloj, sí, si das esto, sí, a lo mejor tengo que dar más. Dicen, mira cómo me ha bendecido el Señor. Tengo un BMW, sí, pero en 800.000 cuotas y todavía no puedo arreglar el alcantarillado de la casa. Pero el Señor me bendijo. Entonces, ese tipo de situaciones, hermanos, que son burdas, desgraciadamente tienen a muchos que creen ser. Yo no puedo prometerle a nadie sanidad, ni tú tampoco. Dios es soberano. Sí puedo orar por ti, por sanidad.
Y si está en la voluntad de Dios, en sus planes, Él la va a proporcionar. Pero también su voluntad, aquí dice, me gloriaré en mis debilidades. Por eso recalco, de buena gana. Por supuesto que es completamente antinatural, es espiritual. Nadie de mutuo propio se va a, entre comillas, gloriar en un dolor, en una enfermedad, en un cáncer. Pero Dios quiere glorificarse ahí. Y al glorificarse en ti, en esa situación o en mí, lo que hace Dios es hacer su voluntad, salvar a otros, dar testimonio de su grandeza. No en solamente sanar a alguien, sino que también en consolar y dar fortaleza sobrenatural a alguien que no sana. Y los cristianos no queremos muchas veces esa parte de nuestra malla académica como hijos de Dios. Y entonces encontramos muchas veces cristianos que están sufriendo, por supuesto, de verdad, pero que han decidido tomar el rol de víctimas. No se trata de no sufrir, no llorar, no, pero se trata de glorificar a Dios. De eso se trata esto, hermano. Y lo que estoy diciendo es difícil de escuchar para ti y muy difícil también de escuchar para mí. No es algo, ni siquiera quiero usar la palabra fácil, es algo imposible si no estamos en Cristo en primer lugar. Y es muy difícil si no estamos realmente unidos a Él y a sus propósitos. Pablo estaba unido a Él y a sus propósitos y por eso es que él dice, ok, me voy a gloriar en, esta es la decisión de Dios, me voy a gloriar en esto. Me voy a gloriar en esto. Versículo 10, ahí mismo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrentas, en necesidades. Aquí ya excedió el aguijón. ¿No es cierto? Porque él estaba orando por el aguijón. Pero aquí extiende su oración e incluye otras circunstancias. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me reconozco débil. Pero no débil como una víctima, sino que débil como un hijo de Dios que depende cada vez más de Dios. Cada vez más de Dios. ¿Por qué será tú y yo estamos en esa condición que cuando de repente pasa alguna situación muy complicada, pero oramos como nunca, ayunamos, venimos, y a veces la situación se mejora y desaparecemos? Entonces estamos exactamente igual que aquellos que criticamos muchas veces, los católicos, que pagan una manda, que van a esto, así, lo que llaman el Dios de bolsillo. Entonces cuando lo aprieto, lo abrazo y después lo guardo. No vamos a decir lo tiro, pero lo guardo. Entonces, ¿por qué esperar ese momento? ¿Por qué esperar ese momento? Entender la gracia de Dios. Por su gracia no somos consumidos. Por su gracia. No es otra cosa que su gracia. Nosotros damos por sentado muchas cosas. De hecho, ya tenemos en nuestra mente planificado lo que vamos a hacer más rato, mañana, ¿no es cierto? Muchas cosas. Pero en un abrir y cerrar de ojos Dios puede cambiar la condición tuya y mía. Y nadie está preparado para eso, ciertamente. Pero ciertamente también la amortiguación de lo que venga va a ser distinta. Va a ser distinta. Pablo 3 veces. Seguramente la primera fue de una manera, la segunda fue de otra manera y la tercera fue de otra manera. Hasta que llega a esta conclusión. A lo mejor la primera con mucha desesperación y la última ya con resignación. Pero su actitud es de buena gana. No olvide esa palabra. Volvemos a Romanos para ir terminando ya. Recuerde también que Primera de Pedro dice que nosotros, frente a las pruebas,
nos gloriamos, aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir. Entonces dice, de igual manera, 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, el que escudriña los corazones, el Espíritu Santo, aquí se ocupa la palabra escudriñar y la otra parte que se ocupa es escudriñar las Escrituras. Vale decir, algo profundo, es un excavar. El que escudriña los corazones, que conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién escudriña los corazones? Dios, por medio de su palabra, ¿no es cierto? Y por lo tanto Dios y su palabra saben cuál es la intención del Espíritu, cómo interceder por una oración que yo estoy haciendo y que está lejos de la voluntad de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios, que es Dios, escudriña el corazón de Dios también. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Qué importancia tiene esto? El hecho de que el Espíritu Santo es Dios, piensa como Dios, sabe lo que Dios, él conoce la voluntad de Dios y Él es nuestro paracleto, nuestro intercesor, nuestro medio de comunicación con Dios. Es el que nos enseña la palabra de Dios, es el que nos asiste, es el que nos cambia, es el que nos transforma, es el que nos hace dar fruto. Es todo eso. Y además de eso, como conoce la voluntad profunda de Dios, es el que intercede cuando nosotros pedimos algo que está fuera de la voluntad de Dios, aunque parezca algo lícito, y puede que lo sea. Pero el que sea lícito no significa que es la voluntad de Dios. No significa que es la voluntad de Dios. Y eso también tenemos que nosotros saber que puede suceder así. Cosas que son, Señor, ¿por qué si yo siempre pienso en Esteban? Esteban era como un joven prometedor y que uno pudiera decir, Esteban, lo vamos a mandar para allá. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Morir apedreado y que hubiera un personaje llamado en ese entonces Saulo cuidando la ropa de lo que lo estaban apeñascando. Y eso probablemente quedó en la mente del apóstol y Dios utilizó todo eso en el proceso de llamar a Pablo. Esa fue la función de Esteban. Juan el Bautista, 6 meses hablando del Cordero de Dios, todo para terminar sin cabeza, ¿no es cierto? En menos de 6 meses. Tanta preparación, toda una vida para un periodo cortito de utilización de Dios. Entonces la voluntad nuestra, el pensamiento nuestro, no es el pensamiento de Dios y Dios hace como Él quiere. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él tiene un plan que en muchos aspectos no nos revela y que sucede. ¿Y qué sucede? Esteban era un hombre, un hermano nuestro, un jovencito, que se manejaba en la Escritura, pero increíble. Durante 50 versículos en el libro de los Hechos, les dice a los maestros de la ley, les muestra al Mesías y donde ellos estaban equivocados. Se le pasó un poco la raya cuando le dijo, duros de cerviz ahí. Pero entonces nosotros a veces tenemos que hasta ver eso. Porque si les hubiese dicho duro de cerviz o no les hubiese dicho eso, lo iban a matar igual porque era la voluntad de Dios.
Y eso no se entiende quizás a nuestro pensamiento. Entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nosotros sabemos adentro lo que pensamos, nuestra realidad. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros, ahora sí, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y no se olviden que esa palabra concedido está en genérico. Dios les ha concedido que sufran por su voluntad. Dios les ha concedido. Entonces, cuando damos concedido, no se está refiriendo exclusivamente a mis peticiones y a mis necesidades, que por supuesto también lo hace. Dios nos ha concedido muchas cosas. Pero esa palabra conceder o concesión no está circunscrita exclusivamente a lo que nosotros llamamos bendiciones. A veces hay más bendición en un testimonio, en medio de un sufrimiento, en medio de un dolor, ¿no es cierto? Y trae más gloria a Dios que lo que nosotros pudiéramos hacer estando sanos. Y con esto, bajo ningún punto de vista, quiero estar enfermo ni nada por el estilo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero no puedo rechazar que la voluntad de Dios se puede manifestar en tu vida o en la mía de formas que inicialmente son desagradables, pero son su voluntad. Entonces el Espíritu escudriña el corazón de Dios. El Espíritu Santo es quien, en definitiva, conoce la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo es quien también intercede por nosotros cuando nosotros estamos en un momento de aflicción. ¿Qué debemos orar? Muchas veces no sabemos. Incluso podemos estar orando por cosas que son lícitas a nuestros ojos e incluso dentro de la voluntad de Dios. Pero no debemos nosotros insistir. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, se está refiriendo a lo que nosotros principalmente debemos orar. Orar sin cesar para tener sabiduría, orar sin cesar para hacer su voluntad, orar sin cesar por la unidad de la iglesia, orar sin cesar por la extensión del evangelio, orar sin cesar para no caer en tentación, orar sin cesar para poder perdonar como Él me perdonó, orar sin cesar, eso es. Pero si yo llevo muchos años orando por una condición médica, y a orar hasta que el Señor me sane, estoy gastando tiempo del poco rato que tengo de oración. Y aquí, por favor, Dios conoce nuestra necesidad, pero es como que si no oro, es como que entonces Dios se va a olvidar de que tengo eso. A lo mejor, y con toda certeza es, Señor, ¿cómo te vas a glorificar a través de esto que ya llevo harto tiempo orando? Y me da la impresión que tu voluntad es que se quede. Por lo tanto, fortaléceme. En una de esas Dios te sorprende y te lo quita cuando cambiaste tu corazón. O te da la fuerza para seguir. Pero todo es temporal, hermanos. Nada es permanente. Todo es temporal. Y nuestros sufrimientos actuales, dice la palabra, no se comparan con la gloria venidera. Les vuelvo a insistir, no estoy buscando ni sufrir, ni aparecer como un mártir, pero el sufrimiento es parte de nuestra vida como cristianos, y no solamente como cristianos, sino como simples seres humanos. ¿O ustedes creen que el mundo no sufre? ¿Y saben qué es lo peor? Que no tiene esperanza de nada. Y si nosotros como cristianos nuestro sufrimiento lo vivimos igual que ellos, le apagamos la luz, escondemos la lámpara. Démosle esperanza a aquellos que están sufriendo también. Démosle esperanza a aquellos que a lo mejor están en una condición igual o peor que nosotros. No es fácil esto, por supuesto que no, por eso es que es sobrenatural. Es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Espero que este pasaje, que no es fácil de tratar, son solamente 2 versículos, donde vuelvo a insistir, existen malas interpretaciones que han llevado a, primero que nada, son los gemidos del Espíritu. Es como cuando dice el gemido de la creación, es del Espíritu y es indecible. No lo escucho, pero ocurre. ¿Ya?
La próxima semana vamos a entrar, Dios mediante, a la segunda sección de este capítulo 8, que es hermosa y apasionante como toda la Biblia. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra y porque necesitamos permanentemente y a cada momento del Espíritu Santo, tu presencia viva en nosotros, Señor, para que nos redarguya, nos convenza, Señor, nos asista. Señor, te damos gracias porque eres un Dios misericordioso y aún en nuestras pruebas tú tienes el control, Señor. Tu palabra dice claramente, y es una promesa, que no pasaremos por nada para lo cual tú no nos hayas preparado antes. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, y oramos para que podamos tener también una visión espiritual y muchas veces más espiritual de nuestras propias necesidades y de nuestras propias dolencias, Señor. Ninguno de nosotros, por supuesto, quiere en su sano juicio sufrir, pero no podemos negar que el sufrimiento es una parte importantísima en la formación del carácter que tú quieres desarrollar en nosotros. Y el testimonio hacia aquellos que están en este mundo, que pueden vivir y viven las mismas miserias que podemos llegar a vivir nosotros en algún momento, pero que no tienen esperanza. Señor, que seamos nosotros esa luz en medio de ellos también, para la gloria y honra de tu nombre. Amén.